Hola, me llamo Roberto y llevo más de 15 años manejando tráiler por distintas carreteras de México. Siempre me gustó la idea de estar frente al volante durante horas, con la música acompañándome y el camino estirándose sin fin delante de mí. Pero una noche me tocó vivir algo que hasta hoy me cuesta recordar sin sentir un escalofrío en la espalda, porque me hizo entender que allá afuera, en medio del asfalto y la oscuridad, pasan cosas que nadie puede explicar del todo. Esa vez me tocaba un viaje largo. Tenía que salir desde Monterrey, rumbo a Querétaro. Llevaba un cargamento de piezas de maquinaria, y la empresa me había dado 3 días para llegar. Era un recorrido que ya había hecho varias veces, así que no me preocupaba. Salí después de comer en casa, y para cuando cayó la noche, ya llevaba buen tramo avanzado. El clima estaba fresco, sin lluvia, y el cielo despejado, perfecto para rodar tranquilo. Recuerdo que iba con la radio puesta, escuchando corridos viejos, cuando decidí orillarme un rato en una gasolinera casi vacía, para servirme café y estirar las piernas. Todo iba normal, lo mismo de siempre. Saludé al despachador, llené el termo de café y regresé a la cabina, pero al volver a arrancar sentí algo raro, como si el motor hubiera tardado un poco más en responder. Nada grave, pero lo noté. Aún así seguí mi camino, con la carretera oscura y apenas iluminada por los faros del tráiler. No había mucho tráfico, y eso lo hacía más tranquilo, aunque también más solitario, y con el paso de los kilómetros, empecé a tener esa sensación de que alguien más estaba allí. No sé cómo explicarlo, como si hubiera otra presencia acompañándome. Al principio lo ignoré. Pensé que era simple cansancio, que la mente juega trucos después de varias horas de manejar, pero luego escuché un golpe seco en la parte de atrás, como si algo hubiera caído dentro del contenedor. Me asusté porque sabía que la carga estaba bien asegurada. Frené despacio, me orillé y bajé con la linterna para revisar. El viento era frío, la carretera estaba silenciosa y apenas pasaban autos. Caminé alrededor del tráiler y revisé las puertas. Todo seguía cerrado. No había nada raro, ni rastros de que algo se hubiera movido. Regresé a la cabina con un poco de inquietud, pero convencido de que solo había sido mi imaginación. Seguí rodando y de repente escuché otra cosa, un murmullo, como si alguien hablara en voz baja dentro de la cabina. Giré la cabeza rápido, pero estaba solo. El asiento del copiloto vacío y todo cerrado. Lo peor fue que el murmullo parecía decir mi nombre. Un susurro apenas audible que me heló la sangre. Apreté el volante y traté de concentrarme en la carretera, diciéndome que era el cansancio, que tenía que llegar al siguiente paradero para dormir un rato, pero no pude quitarme de la mente esa voz que se coló en mi oído. Unos kilómetros más adelante vi a lo lejos a un hombre parado en la orilla, levantando el brazo como pidiendo un aventón. Iba vestido con ropa oscura y llevaba una mochila. Pensé en detenerme, porque entre traileros y viajeros siempre existe esa solidaridad, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera, que siguiera de largo. Así que pasé frente a él, sin bajar la velocidad. Lo vi por el retrovisor unos segundos, y allí fue cuando el corazón se me detuvo, porque ya no estaba. No había nadie parado atrás, como si nunca hubiera estado allí. Sentí un sudor frío recorrerme la frente. Empecé a acelerar un poco más. Ya quería llegar a una zona iluminada, a cualquier lugar con gente, pero justo en ese tramo la carretera se metía en un área de cerros y curvas cerradas, con casi nada de señal. Iba concentrado en la curva cuando escuché un golpe fuerte en la parte del costado, como si alguien hubiera pegado con el puño. Solté un grito, casi pierdo el control, y al mirar por el espejo lateral lo vi, el mismo hombre de la mochila corriendo a la par del tráiler, pero no corría normal. Sus piernas se movían demasiado rápido, como si flotara, con la cara fija mirándome, sin expresión. Apreté el acelerador con todas mis fuerzas. El tráiler rugió, y la velocidad subió. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar, pero por más que aceleraba, esa cosa seguía apareciendo al lado, primero en el espejo izquierdo, luego en el derecho, como si se multiplicara, hasta que en un momento desapareció por completo, dejándome con la respiración agitada y las manos temblando en el volante. Llegué a un paradero casi vacío y estacioné de golpe. Apagué el motor
y me quedé un rato sin poder moverme, con los ojos clavados en la oscuridad de afuera. No quería bajar, no quería ni siquiera abrir la puerta, sentía que si lo hacía lo encontraría ahí mismo, esperándome. Al final decidí recostarme un poco en la litera del tráiler, tratando de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos escuchaba el mismo murmullo repitiendo mi nombre, una y otra vez, como si estuviera dentro de mi cabeza. No sé cómo pasaron las horas, pero amaneció. Y cuando abrí los ojos estaba empapado en sudor. Ese viaje lo terminé, pero desde entonces evito ese tramo de la carretera. Le conté a algunos colegas, y varios me dijeron que también han visto a un hombre parado con mochila. Algunos aseguran que cuando lo subes nunca llega contigo al destino. Simplemente desaparece. Yo no sé qué era, si un muerto, una sombra, o mi propia mente jugándome en contra. Lo único que sé es que desde esa noche nunca volví a sentirme realmente solo cuando manejo de madrugada. Me llamo Julián, y llevo más de 20 años manejando tráiler. He recorrido tantas veces las carreteras del país, que siento que me las sé de memoria. Cada curva, cada recta, cada caseta, pero una noche descubrí que incluso en un camino que crees conocer de arriba a abajo, pueden aparecer cosas que no deberían estar ahí, y lo peor, es que nadie puede explicarlas. Era un viaje sencillo, Monterrey a San Luis Potosí, con un cargamento de herramientas. Tenía que salir de madrugada, para llegar al día siguiente con calma, así que decidí avanzar lo más que pudiera durante la noche, y descansar cuando amaneciera. Llevaba buen ritmo, las llantas sonaban parejo contra el asfalto, y el motor respondía sin problema. Iba medio distraído con la radio y el café que todavía estaba caliente en el termo, cuando la aguja de la gasolina empezó a marcar bajo. Recordé que en ese tramo había varias estaciones, así que no me preocupé demasiado, pero después de unos kilómetros me di cuenta de que no encontraba ninguna. Ya era pasada la 1 de la mañana, el camino estaba desierto. Ni un tráiler, ni un carro en dirección contraria. Empecé a sentir ese tipo de soledad que pesa, como si la carretera fuera infinita, hasta que de pronto vi a lo lejos luces blancas intensas, como reflectores, y un letrero grande que decía Gasolinera San Gabriel. No recordaba haber visto nunca ese nombre, pero en ese momento me pareció una bendición, así que reduje la velocidad y entré. El lugar estaba exageradamente iluminado, casi como un estadio. Los focos brillaban tanto que apenas me dejaban ver el cielo. Había 3 bombas de gasolina alineadas, todas impecables, sin polvo ni manchas, y al fondo una tiendita con vidrios relucientes. Estacioné el tráiler cerca y bajé. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio. No había más vehículos, ni siquiera un ruido de carretera, solo el zumbido de las lámparas. Se acercó un muchacho a despacharme, tendría unos 20 y tantos, con uniforme verde muy limpio. Le pedí tanque lleno y apenas asintió sin decir palabra. Sus movimientos eran lentos, mecánicos, como si estuviera en piloto automático. Traté de bromearle algo para romper el hielo, pero no respondió. Solo mantenía la vista baja. Eso me incomodó. Así que dejé de insistir. Mientras llenaba el tanque aproveché para ir a la tienda por otro café y algo de botana. Dentro había una señora mayor en la caja, con el mismo uniforme verde. Me saludó con un buenas noches, casi susurrado, y nada más. Los estantes estaban repletos de productos, pero todos parecían nuevos, como si los acabaran de acomodar. Tomé una botella de agua, un café instantáneo y unas galletas. Cuando fui a pagar, la mujer me cobró exacto, sin mirarme a los ojos. Al salir noté que en la pared había un calendario colgado, pero con el año mal impreso, como si se hubiera quedado atorado 10 años atrás. Regresé al tráiler con una sensación rara, como si el lugar estuviera demasiado perfecto, demasiado limpio, pero al mismo tiempo vacío. Terminé de pagar la gasolina, el muchacho me entregó el recibo sin pronunciar palabra, y se retiró sin más. Subí a la cabina, prendí el motor y salí, pensando que seguramente era un negocio nuevo y por eso no lo recordaba, aunque me extrañó que en todos mis viajes nunca lo hubiera visto. Avancé hasta las 4 de la mañana, cuando el cansancio me ganó, y decidí estacionarme en un paradero, para dormir un rato. Al despertar, ya con el sol arriba,
Saqué el mapa del celular para revisar la ruta y me acordé de la gasolinera. Quise marcarla para tenerla en cuenta en el futuro, pero al ampliar la zona no aparecía nada con ese nombre, ni siquiera un símbolo de estación de servicio. Pensé que quizá era tan nueva que todavía no la habían agregado, pero me extrañó porque los mapas suelen estar al día. Seguí mi camino, entregué la carga, y 2 días después, al regresar por la misma carretera, decidí fijarme en el punto exacto donde había parado. Llegué al kilómetro que recordaba, y lo único que encontré fue un terreno baldío, con tierra seca y maleza, sin rastro de construcción ni de luces. Frené un momento con el corazón en la garganta, convencido de que me había equivocado de lugar, pero revisé varias veces, y era el mismo tramo, el mismo cerro al fondo, las mismas señales de tránsito. No había duda. Allí había estado la gasolinera. Me quedé varios minutos estacionado, mirando el terreno vacío, hasta que otro trailero pasó, y le hice la seña para detenerse. Le pregunté si conocía la gasolinera San Gabriel, y me miró confundido. Me juró que en esa carretera no existía nada con ese nombre, que llevaba años recorriéndola, y jamás la había visto. Su respuesta me dejó helado, porque yo tenía aún el recibo de la gasolina guardado en la cartera. Lo saqué, y al mirarlo bien, me di cuenta de algo que me hizo sudar frío. No tenía fecha, ni hora, ni siquiera el nombre de la empresa, solo un logotipo borroso con las letras mal impresas. Guardé el papel y seguí mi viaje, con la mente hecha un lío. Desde ese día nunca volví a encontrar esa gasolinera, y cada vez que paso por ese tramo siento un vacío en el estómago, como si alguien me estuviera observando desde la orilla, esperando que vuelva a detenerme. No sé si fue un sueño, una alucinación, o algo peor. Lo único que sé es que llené el tanque en un lugar que, oficialmente, jamás existió. Hola, me llamo Julián, y llevo más de 15 años trabajando de trailero, recorriendo carreteras de norte a sur, de día y de noche, viendo todo tipo de cosas. Siempre pensé que lo más peligroso en este trabajo eran los asaltantes, los accidentes, el sueño o las malas condiciones de la ruta, pero nunca me imaginé que una noche común me tocaría vivir algo tan extraño que hasta hoy no logro explicarlo. Era cerca de medianoche cuando tomé una carretera secundaria para acortar camino. Un tramo solitario, con pocas luces y con ese silencio que te hace escuchar hasta el zumbido de tu propio motor. Avanzaba tranquilo, con la radio encendida en volumen bajo, cuando de pronto vi a un joven parado al borde del camino, con una mochila en la espalda y el pulgar extendido. Me sorprendió encontrar a alguien pidiendo aventón a esas horas, en medio de la nada, pero no me pareció peligroso. Me detuve y bajé la ventanilla. ¿Vas hacia el sur?, preguntó el muchacho con una voz tranquila, casi tímida. Sí. Súbete, le respondí señalando la puerta del copiloto. El joven subió, acomodó su mochila entre las piernas y se abrochó el cinturón. Lo noté cansado, pero agradecido. Se presentó como Adrián. Dijo que iba a un pueblo pequeño más adelante y que llevaba varias horas caminando. Mientras manejaba, comenzamos a platicar. Me contó un par de anécdotas de su familia, de la escuela, cosas simples, nada raro. Tenía un tono calmado y una manera de hablar que transmitía confianza. El tiempo pasó más rápido de lo normal, gracias a la charla. Yo le conté de mis viajes, de la rutina de manejar tantas horas, de las cosas que uno extraña estando lejos de casa. Él escuchaba con atención, sonriendo de vez en cuando. Todo parecía normal. Cuando llegamos a una gasolinera donde planeaba hacer una parada rápida para estirar las piernas, volteé hacia el asiento del copiloto, para decirle que si quería bajar un rato. Pero el asiento estaba vacío. Pensé que tal vez había bajado rápido, pero no lo vi por ningún lado. Me bajé a revisar, y nada. La mochila que traía consigo ya no estaba, pero el cinturón seguía perfectamente abrochado, como si aún lo sujetara alguien. Me quedé helado. Subí otra vez al camión para mirar mejor, y ahí fue cuando lo sentí. Un olor fuerte, húmedo, como a tierra mojada después de la lluvia, impregnando todo el interior de la cabina. No había manera de que ese aroma apareciera de la nada.
y menos en un lugar tan seco como estaba esa carretera esa noche. Encendí el motor con prisa y retomé la marcha, con la piel erizada y un frío en la espalda que no se me quitaba. Todo el camino siguiente lo hice en silencio, con la radio apagada. Cuando llegué a la siguiente terminal, no resistí la curiosidad y le conté a otro trailero lo que me había pasado. Se me quedó mirando con una cara seria y me dijo: «No eres el primero. Esa carretera tiene su historia. Dicen que un muchacho murió ahí hace años, haciendo dedo de noche para regresar a su casa. Lo atropellaron y desde entonces hay quienes aseguran haberlo levantado, platicado con él, hasta que desaparece dejando ese olor a tierra húmeda». Yo no supe qué contestar. Solo asentí y me quedé callado. Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, bajo la velocidad y evito mirar mucho a los lados. Nunca más me atreví a detenerme por alguien en la oscuridad. Y, aunque trato de convencerme de que fue solo mi imaginación, todavía siento que, en cualquier momento, alguien podría aparecer de nuevo en ese asiento vacío, con el cinturón esperándolo. Me llamo Rodrigo, y llevo casi 20 años en este oficio de manejar tráileres de un estado a otro, de ciudad en ciudad, cargando mercancías de todo tipo. He dormido en gasolineras, en pensiones para choferes, y hasta en medio de la nada cuando no me quedaba otra. Siempre pensé que lo había visto todo en carretera, pero hubo una vez, hace ya unos años, que me metí en un lugar del que todavía no sé cómo logré salir. Venía de un viaje pesado, más de 10 horas sin parar, cargado con materiales de construcción. Ya era de noche, y el cansancio me estaba pegando fuerte. El plan era llegar a la siguiente ciudad y dormir ahí, pero en medio del camino vi un letrero que decía San Isidro 5 kilómetros. Me pareció buena idea hacer una escala en ese pueblo para descansar y arrancar temprano al día siguiente. Giré hacia la desviación y avancé por una carretera angosta, rodeada de árboles. Al entrar, lo primero que noté fue que el lugar parecía animado. Había gente caminando en la plaza, algunos niños jugando, parejas sentadas en bancas, y hasta un grupo de señores conversando frente a una tienda, todo iluminado con faroles de luz amarillenta, como de los de antes. Nada moderno, pero daba la impresión de tranquilidad. Vi una fonda abierta y estacioné el tráiler cerca. En la fonda me atendió una señora amable, de vestido largo y cabello recogido, que me sirvió un plato de frijoles con tortillas calientes. Todo se sentía normal. Comí, pagué en efectivo y agradecí. Después caminé un poco por el centro del pueblo. Había música suave que salía de una cantina, olores de pan recién hecho, y un ambiente que me relajó de inmediato. Decidí dormir en la cabina del tráiler, justo en la plaza, porque me pareció seguro. Al amanecer encendí el motor y me dispuse a salir. Tomé una calle hacia lo que yo creía era la salida, pero en vez de encontrar la carretera, aparecí de nuevo frente a la plaza. Pensé que me había equivocado. Intenté por otra calle, más larga, que iba en línea recta, pero terminé en el mismo sitio. Probé una tercera vez, luego una cuarta. Siempre volvía al centro del pueblo, aunque condujera en direcciones diferentes. Empecé a ponerme nervioso. Bajé del camión y pregunté a un señor que barría frente a su casa: «Disculpe, ¿cómo salgo a la carretera principal?». El hombre me miró con una sonrisa extraña y respondió con calma: «No se preocupe, ya encontrará el camino». Su tono fue amable, pero la respuesta no tenía sentido. Seguí preguntando a otras personas, y todos decían cosas vagas: «Siga derecho, ya casi llega. La salida siempre está adelante». Ninguno me daba una instrucción clara. Volví al tráiler decidido a insistir. Manejé por más de una hora, explorando cada calle, cada esquina. Todas terminaban en el mismo lugar. La plaza, idéntica, con la misma gente sentada en las bancas, como si no hubieran cambiado de posición desde la noche anterior. No sudaban, no bostezaban, ni siquiera se movían demasiado. Era como si estuvieran congelados en una rutina infinita. En un momento decidí detenerme en la cantina, donde aún sonaba la misma música que había escuchado la noche anterior. Entré y vi a varios hombres jugando cartas. Uno de ellos levantó la vista, me observó unos segundos y dijo: «A veces, los de afuera no entienden,
El camino no se abre hasta que se quiere abrir. No supe qué contestar. Sentí un frío recorrerme la espalda y salí rápido. Regresé a la plaza, desconcertado. Me fijé en el reloj de la iglesia y marcaba las 8 de la mañana. Pasó 1 hora, luego 2, y el reloj seguía igual, como si el tiempo no avanzara. Entonces entendí que algo en ese pueblo no era normal. Ni el sol cambiaba de posición, ni el clima se modificaba. Todo estaba detenido. La desesperación me empezó a consumir. Intenté salir caminando, dejando el tráiler estacionado, pero cada calle que tomaba me regresaba otra vez al mismo punto. Corría, doblaba esquinas, atravesaba callejones, y siempre aparecía frente a la iglesia, con su campanario fijo en el mismo minuto eterno. Ya estaba perdiendo la paciencia cuando me encontré con una niña que jugaba con una cuerda. Me acerqué y le pregunté directo, ¿qué tengo que hacer para salir de aquí? Ella me miró sin dejar de saltar y dijo, cuando dejes de buscar, la salida sola aparece. Esa respuesta me dejó helado. Regresé al tráiler, exhausto. Cerré los ojos y respiré profundo, como aceptando que quizá debía dejar de insistir. Me quedé un rato en silencio, sin mover el camión, y cuando volví a encender el motor, decidí tomar la primera calle sin pensarlo demasiado. Para mi sorpresa, esta vez sí llegué a la carretera principal. El pueblo había quedado atrás en cuestión de segundos. Me detuve para mirar por el retrovisor, pero no había nada, ni faroles, ni plaza, ni casas. Solo monte y una señal oxidada que decía desvío cerrado. Desde ese día nunca más lo encontré. Busqué en mapas, pregunté a otros traileros, incluso a gente de la región, pero nadie había oído hablar de un pueblo llamado San Isidro en esa zona. Lo que viví esa noche y esa mañana quedó grabado en mí como una cicatriz invisible. A veces me pregunto si realmente estuve ahí, o si mi cansancio me jugó una mala pasada, pero hay algo que me lo impide olvidar. Todavía guardo la servilleta de la fonda, con el nombre Fonda San Isidro, escrito a mano, manchada de frijoles. Me llamo Héctor, soy trailero desde hace 15 años, y he pasado por todo tipo de situaciones en carretera, desde tormentas que me obligan a frenar en seco, hasta accidentes que casi me dejan ahí tirado. Pero de todo lo que me ha tocado, nada se compara con aquella noche, en la que la radio del tráiler empezó a hablarme, como si supiera quién era yo. Era un viaje largo, cruzando un tramo solitario entre 2 ciudades del norte. Eran casi las 3 de la mañana, y no había un alma en el camino. Solo mi camión, el zumbido del motor, y la luz de los faros tragándose la oscuridad. La radio normalmente la mantengo encendida en estaciones de música regional o noticieros, más que nada para no quedarme dormido. Esa noche, sin embargo, la señal estaba pésima, solo estática y ruidos raros. De pronto, entre el chisporroteo, escuché mi nombre, Héctor. Al principio pensé que lo había imaginado. Subí el volumen y lo volví a oír. Más claro. Héctor, dobla aquí. Me recorrió un escalofrío. No había aquí. La carretera era una línea recta interminable, sin cruces ni salidas visibles. Frené un poco y miré a los lados. Puro monte oscuro. Ni un poste ni una señal. Seguí de frente, pensando que era interferencia, o quizá alguna broma de radioaficionados. Pero la voz regresó. Héctor, no me ignores. Esa frase me dejó helado. No era una voz metálica ni robótica. Era humana, como de un hombre mayor, ronca y pausada. Tragué saliva y seguí manejando, pero la radio empezó a llenarse de frases más extrañas. Si miras atrás, no llegas. La curva viene. Prepárate. No frenes cuando lo veas. Lo peor es que después de cada advertencia, algo pasaba. A los pocos minutos apareció una curva cerrada que no estaba marcada en ningún mapa. Si no me hubiera avisado, seguro me iba de frente. Luego, un venado se cruzó en medio de la carretera, justo cuando la radio dijo, no frenes. Obedecí por puro instinto, esquivé al animal sin perder el control del camión, aunque mi corazón casi se me sale. Empecé a sentir que, por absurdo que sonara, esa voz me estaba guiando, pero también me estaba atrapando, porque cada vez que dudaba, la estática se volvía insoportable, como si alguien me gritara directo en los oídos.
En una de esas, la voz bajó el tono y dijo: «Apaga las luces». Ahora, me negué. Era impensable manejar a oscuras, en medio de la nada, y justo cuando ignoré la instrucción, lo vi. Una sombra enorme atravesó la carretera, más alta que un tráiler, con forma humana pero desproporcionada, brazos largos que rozaban el suelo. Pasó corriendo frente a mí, y casi me saca del camino. Tuve que frenar de golpe, y el camión se sacudió, como si hubiera pegado contra algo, pero no había nada ahí. Con las manos temblando, encendí de nuevo la marcha. La voz regresó, ahora más fría: «Te dije que obedecieras». Después de eso, la radio se quedó en silencio por un rato, solo estática suave. Pensé que todo había acabado, pero al mirar por el espejo retrovisor noté algo que me paralizó. La carretera detrás de mí estaba completamente oscura, como si mis luces no pudieran iluminarla. Era un vacío negro que me seguía, tragándose todo a mis espaldas. El pánico me hizo acelerar, y entonces la voz volvió, insistente: «No mires atrás, no salgas de la carretera, no pares, por nada del mundo». Obedecí sin pensarlo. Manejé así durante lo que me parecieron horas, sin señales, sin gasolineras, sin nada que indicara dónde estaba. El marcador de combustible bajaba poco a poco, y yo sudaba frío, convencido de que en cualquier momento me quedaría varado en medio de ese infierno. Finalmente, cuando el tanque estaba casi vacío, la voz dijo con un tono distinto, más calmado: «Ya casi llegas». Y como si se tratara de un truco, a lo lejos vi luces, una caseta de cobro, autos haciendo fila, todo normal. El vacío negro desapareció, y la carretera volvió a ser como siempre. Crucé la caseta, apagué la radio de un manotazo, y no la volví a encender en todo el camino. Al llegar a destino pregunté a otros choferes sobre esa ruta, y todos juraron que era una carretera sencilla, recta, sin tantas curvas ni pendientes peligrosas. Nadie habló de sombras gigantes, ni de voces en la radio. A veces pienso que quizá me estaba quedando dormido, pero entonces recuerdo el detalle que nunca pude explicar. En el asiento del copiloto quedó el micrófono de mi radioaficionado, colgado, con la luz roja encendida, como si alguien hubiera estado transmitiendo desde dentro del tráiler. Desde esa noche manejo con la radio apagada. Prefiero el silencio al riesgo de volver a escuchar esa voz, que parecía conocerme mejor que yo mismo. Voy a contar mi relato más paranormal, algo que todavía me cuesta creer, y que cambió la forma en que veo las noches en carretera. Porque no es solo miedo de asalto, es miedo a lo que no se puede explicar. Era una madrugada cerrada, la niebla cubría todo el camino como si el mundo se hubiera detenido. Y yo avanzaba despacio, con los faros tratando de perforar esa cortina blanca. Llevaba un cargamento ligero, nada de valor importante, pero suficiente para que cualquier ladrón nocturno pensara que era un objetivo fácil. Había escuchado historias de camioneros asaltados en esa ruta, pero nunca me preocupé demasiado. Confiaba en mis reflejos y en el tamaño del tráiler. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo, hasta que vi unas luces parpadeando al costado del camino. Dos figuras emergieron de la niebla, brazos levantados, ropa oscura. Al principio pensé que eran ladrones comunes, así que reduje la velocidad y bajé un poco la ventanilla para hablar. «¡Alto! ¡Baja del camión!», gritaron. Mi corazón se aceleró, pero algo en sus movimientos era raro, demasiado rígidos, como si no fueran del todo humanos. Bajé lentamente del camión, pensando que era mejor cooperar, pero a medida que me acercaba, el aire cambió. Olía a tierra húmeda mezclada con un aroma metálico que no pude identificar. «Tráiganme todo lo que tengan», dijo uno, pero la voz sonaba hueca, distorsionada, como si viniera de un espacio vacío. Sentí un escalofrío, y antes de reaccionar, algo golpeó mi hombro. Miré y no había nadie, pero escuché un susurro que decía: «Corre». Instintivamente giré hacia el tráiler y traté de subirme, pero la puerta parecía más pesada que de costumbre, como si algo invisible la sujetara. Los dos hombres avanzaron hacia mí, pero no eran del todo sólidos. Sus formas se desdibujaban, como si la niebla los estuviera tragando. Sin darme cuenta, retrocedí hacia la cabina y logré abrir la puerta.
Una ráfaga de aire helado me empujó dentro. Encendí el motor y arranqué. Con los frenos chirriando y las manos temblando, miré por el espejo retrovisor, y ellos estaban detrás, pero no caminaban sobre la carretera. Flotaban apenas unos centímetros por encima del asfalto, con movimientos que desafiaban la lógica. Sus ojos brillaban con un rojo débil, y sus bocas emitían susurros incomprensibles que se mezclaban con el viento. Mientras aceleraba, algo tocó el tráiler. Golpes en la puerta, en el techo, en los laterales, pero cada vez que miraba, no había nadie visible. La niebla era tan densa que la carretera desaparecía. Intenté mantener la calma, enfocarme en el camino, pero cada curva que tomaba los acercaba más, aunque al mirar atrás, siempre estaban a la misma distancia, flotando en silencio, observándome. Recordé entonces que en la radio tenía un canal abierto de emergencia. Lo encendí desesperado, solo por probar. La estática se mezcló con voces, y una de ellas dijo claramente: «No te des vuelta, sigue». Lo obedecí, aunque la sensación de que algo invisible me tocaba cada vez que parpadeaba era aterradora. Avancé varios kilómetros, hasta que vi luces a lo lejos. Una estación de policía abierta, con patrullas y otros camiones estacionados. Crucé el patio y me detuve frente a la entrada, temblando, con el corazón latiendo a 1000. Al mirar por el retrovisor, la niebla se disipaba, y los dos hombres ya no estaban. Intenté explicar lo que pasó, pero nadie entendía. «Solo fue la niebla», decían algunos. «Te imaginaste cosas», comentaban otros. Solo que yo sabía lo que había visto. Figuras flotando, con ojos rojos, cuerpos que se deshacían en el aire, tocándome sin tocarme realmente. Nunca supe si era un ataque planeado, un asalto que se volvió paranormal, o si la carretera tenía algo raro, algo que hacía que los ladrones comunes se transformaran en eso. Desde esa noche, cada vez que salgo a manejar de noche, reviso la niebla con cuidado, y siempre evito detenerme donde la luz de los faros no alcanza a nada más que al vacío. Al final, el camión llegó intacto, la carga estaba completa, y la policía solo encontró señales de frenadas en el asfalto. No había huellas, no había nada que pudiera explicar la presencia de esos hombres, pero cada vez que cierro los ojos y escucho el viento pasando por la cabina, todavía siento sus susurros, flotando detrás de mí, recordándome que esa noche nunca debí estar solo en la carretera. Voy a contar lo que considero la experiencia más desconcertante de toda mi vida en la carretera, algo que todavía me hace dudar de mi cordura. Lo que pasó no fue un accidente, ni un fallo mecánico, ni un simple desvío. Fue algo que desafiaba la lógica y que me enseñó que algunas rutas esconden secretos que jamás deberíamos encontrar. Era un viaje largo, de madrugada, por un tramo solitario entre montañas y campos abiertos. Tenía prisa por llegar, así que llevaba el camión a una velocidad constante, confiando en el GPS y en la carretera que conocía. Todo parecía normal al principio. La luna iluminaba los bordes de la carretera, el motor rugía, y el viento chocaba contra los espejos del tráiler. Sin embargo, noté que el paisaje no cambiaba tanto como debería. Siempre los mismos árboles, la misma curva, los mismos postes de luz a la distancia. Pensé que era mi cansancio. Tal vez ya llevaba demasiado tiempo sin descansar. Miré el GPS y mi corazón dio un vuelco. La ruta marcaba que ya debía haber llegado a la siguiente ciudad, pero seguía viendo los mismos campos y curvas interminables. No podía ser. Giré a la derecha en la primera salida que encontré, pero al hacerlo, terminé en la misma carretera principal, con la misma curva frente a mí. La sensación de repetición empezó a hacerse evidente y, por primera vez en años de manejar, sentí verdadero miedo. Quise mantener la calma, pensando que tal vez había cometido un error con el dispositivo, así que decidí reducir la velocidad y observar todo con atención. Fue entonces cuando lo noté. Sombras que no deberían estar. Lejos, detrás de mí, veía algo que imitaba exactamente mi camión. Mismo tamaño, mismo color, misma forma, pero no estaba del todo sólido. Se movía con un ligero desfase, como si la imitación viniera de un espejo deformado. Intenté acelerar,
tratando de perder esa sombra, pero cada curva, cada pendiente, parecía repetirse, no importaba cuánto avanzara. El paisaje volvía a ser idéntico. Las sombras seguían mi ritmo, replicando cada maniobra. Lo peor era que no podía mirar hacia atrás demasiado tiempo sin sentir un vértigo extraño, como si mi mente y mi cuerpo no pudieran procesar lo que veía. La carretera comenzó a alargarse de manera imposible. Las señales de tránsito, que antes parecían normales, ahora eran confusas. Números que no existían, indicaciones hacia lugares que no estaban en ningún mapa. Intenté comunicarme con otros traileros por radio, pero no había señal. Cada intento terminaba en estática y murmullos que parecían repetir mi nombre. El pánico empezó a apoderarse de mí. En un momento, la sombra de mi camión se adelantó un poco y vi algo que me heló la sangre. Dentro de esa réplica, se movían luces como si hubiera alguien conduciendo, pero no podía distinguir rasgos humanos. Intenté frenar, pero el camión parecía ignorar mis mandos, avanzando solo como si la carretera misma lo guiara. Recordé un truco que algunos veteranos recomiendan en casos extremos: detenerse y apagar el motor. Lo hice. Todo quedó en silencio, menos el rugido lejano de la sombra que seguía ahí, inmóvil a unos metros de distancia, observándome. Cerré los ojos un momento y, cuando los abrí, la figura había desaparecido. Tomé aire, encendí de nuevo el motor y continué, pero sabía que no podía confiar en mi percepción. Cada curva podía repetirse infinitamente. Cada poste de luz podía ser una ilusión. Horas parecieron pasar. No había amanecido, pero tampoco podía decir cuánto tiempo había pasado realmente. Intenté memorizar referencias. Un árbol caído, una roca a un lado de la carretera, algo que me asegurara que avanzaba. Nada servía. Todo se repetía, como si la carretera estuviera doblando el espacio, atrapándome en un bucle interminable. Mi mente empezó a jugarme trucos. Creí ver mi reflejo en el espejo lateral, pero no era yo. Era otro conductor, pálido, con ojos vacíos, que sonreía mientras señalaba hacia la sombra detrás de mí. El miedo me hizo gritar, y el camión dio un brinco involuntario, como si reaccionara a mi desesperación. Intenté controlar el volante y mantener la calma, pero la sensación de que alguien o algo me observaba era insoportable. Finalmente, después de lo que no puedo medir en minutos u horas, vi a lo lejos luces naranjas, como las de una caseta de cobro o un poblado. Todo parecía normal: autos, edificios, faroles. Me acerqué y crucé las barreras, todavía temblando. Miré por el retrovisor y la sombra había desaparecido. La carretera volvía a su forma habitual, y el GPS marcaba la distancia correcta a mi destino. Todo había vuelto a la normalidad. Al llegar, revisé el camión, el motor, los frenos, incluso el GPS. Todo estaba en perfecto estado. Intenté explicarle a otros traileros lo que pasó, pero nadie creía en algo tan absurdo. Te quedaste dormido. Es solo tu mente jugando trucos, decían. Pero sé lo que vi, sé lo que sentí. Un tramo de carretera que no debería existir. Sombras que me imitaban, y un bucle interminable del que casi no salgo. Desde entonces, cada vez que veo un tramo solitario, recto y aparentemente normal, recuerdo aquella carretera infinita y prefiero buscar rutas conocidas, porque sé que algunas carreteras no son solo caminos, son trampas que prueban tu cordura. Voy a contar mi relato más inquietante de carretera, uno que aún me hace temblar cada vez que pienso en hoteles solitarios y noches largas. Esto no es ficción, lo viví, y jamás había sentido algo tan extraño en mi vida. Salía de un viaje pesado, la carretera estaba mojada por la lluvia reciente, y el cielo gris me obligaba a reducir la velocidad. La idea era llegar a un motel que había visto en el camino hacía unas semanas. Estaba iluminado y parecía seguro, con estacionamiento amplio, y todo lo que un trailero cansado podría desear. No tenía ganas de manejar más, así que tomé la salida y estacioné el camión frente al hotel, que lucía normal, pero con un silencio raro, pesado, que se sentía apenas cruzar la puerta. El recepcionista era un hombre mayor, de cabello canoso y camisa arrugada,
que apenas levantó la vista al saludarme. Me entregó la llave sin decir palabra, y con un gesto me indicó el pasillo hacia la habitación. Era extraño. El lugar estaba limpio, pero no había otros huéspedes a la vista, y los pasillos estaban llenos de luces tenues que hacían que las sombras parecieran más largas de lo normal. Subí al cuarto y dejé mis cosas. La habitación estaba impecable, con una cama grande, un baño moderno y una ventana que daba a un patio que parecía vacío. Me duché, cené rápido con unas cosas que traía y me acosté temprano, porque al día siguiente debía salir antes del amanecer. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran los sonidos. Al principio creí que eran ruidos normales del hotel, el crujido de la estructura, tal vez otros huéspedes moviéndose, pero pronto los susurros se hicieron claros, casi inteligibles. Parecían venir de las paredes, bajos, pausados, como si alguien hablara detrás del papel tapiz. No deberías estar aquí, mira lo que hiciste. Me senté en la cama, temblando, tratando de convencerse de que era mi imaginación. Revisé el reloj. Apenas eran las 10 de la noche. Decidí ignorarlo y dormir, aunque la sensación de ser observado no desaparecía. A la medianoche, algo más intenso ocurrió. La televisión, que estaba apagada, se encendió sola. La imagen era estática, pero entre los ruidos de la pantalla, escuché claramente mi nombre. Intenté apagarla, pero el control no respondía. Era como si el aparato tuviera vida propia. Los susurros ahora eran más insistentes, y sentí un frío recorrer toda la habitación. La cama crujió, y un peso invisible pareció presionarme el pecho. Decidí levantarme y revisar la habitación. Caminé hacia la puerta y la abrí lentamente. El pasillo estaba oscuro, silencioso, sin una sola señal de movimiento. Todo parecía normal, hasta que escuché pasos en la habitación contigua, pasos que no coincidían con ningún huésped, pasos que se acercaban a mi puerta. Mi corazón latía desbocado, y cada segundo se sentía eterno. De repente, un cuadro colgado en la pared cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Me incliné para recoger los fragmentos, y uno de ellos reflejó algo que me heló la sangre. Una figura detrás de mí, borrosa, alta, con una silueta que no podía distinguir del todo, pero cuyos ojos parecían brillar con una luz fría y sin vida. Me giré rápidamente, y no había nada, solo la ventana y el patio vacío. Decidí que ya era suficiente. Salí del cuarto y bajé por las escaleras, pero el hotel parecía diferente. Los pasillos que recordaba no coincidían con los que veía ahora. Cada puerta abierta mostraba habitaciones vacías, algunas con muebles viejos, y otros con luces apagadas, pero siempre con esa sensación de ser observado. Susurros, pasos y crujidos acompañaban cada movimiento que hacía. Llegué a la recepción, y el hombre mayor estaba allí, como si nada hubiera pasado. Me entregó la llave de otra habitación, y dijo con voz suave: «Puede quedarse. Es mejor que no salga todavía». Algo en su tono me hizo dar media vuelta y correr hacia la salida. Afuera, el estacionamiento estaba completamente vacío. Mi tráiler seguía allí, pero cuando quise encenderlo, la llave no funcionaba. Miré hacia el hotel y la fachada había cambiado. Las ventanas estaban cerradas, sin luces, y la entrada parecía abandonada. El recepcionista, si alguna vez existió, había desaparecido. No entendía nada. Subí al camión y esperé hasta que amaneció, intentando encenderlo cada 5 minutos. Finalmente, el motor rugió, y pude salir de ahí. Desde ese día nunca más me alojé en un motel solitario, por más cómodo que pareciera. Cada vez que paso por una carretera que lleva a un hotel de luces tenues, recuerdo esa noche, los susurros, los pasos y la figura borrosa que no debería existir, y acelero sin mirar atrás. Ese hotel sigue en mi memoria, y lo más inquietante es que nunca supe su nombre, ni puedo ubicarlo en ningún mapa, y la servilleta que dejé sobre la mesa de la recepción desapareció junto con el lugar. Algunas noches, cuando cierro los ojos, todavía escucho los susurros: «No deberías haber venido». Nunca olvidaré esa noche, y juro que no exagero cuando digo que fue la experiencia más extraña que he tenido en carretera.
Voy a contarles algo que todavía me hace dudar entre la realidad y los recuerdos, pero sé que ocurrió. Iba por un tramo solitario de carretera rumbo al norte, cansado de manejar casi 10 horas seguidas. La lluvia había cesado hacía poco, dejando el asfalto mojado y el aire cargado de humedad. No había casi tráfico, solo mi tráiler y la línea amarilla que desaparecía en la distancia. Decidí encender la radio para mantenerme despierto. Música ligera que me ayudara a no quedarme dormido. A lo lejos, vi a un joven de pie al borde de la carretera, con mochila al hombro y pullover oscuro. Era evidente que pedía aventón, y aunque normalmente no paro por seguridad, algo en su gesto me hizo frenar. Abrió la puerta del copiloto con una sonrisa nerviosa y subió sin decir palabra. Al principio fue un silencio incómodo. Yo miraba al frente y él al interior de la cabina, con los ojos fijos en mí, pero no decía nada. Después de unos minutos, empezó a hablar, y eso me dejó helado. Sabía cosas de mi vida que nadie más podía saber. Habló de mi infancia, de las rutas que solía tomar con mi primer tráiler, de pequeños accidentes que había tenido y que jamás conté a nadie. Su tono era natural, tranquilo, casi paternal. Pero el hecho de que supiera tanto de mí me hizo sentir una mezcla de miedo y curiosidad. Tu abuelo también manejaba, dijo de repente. Te habría gustado conocerlo, seguro. Se me erizó la piel. Nunca conocí a mi abuelo paterno. Murió antes de que yo naciera, y nunca escuché historias de sus viajes. Por alguna razón, ese comentario me hizo sentir algo extraño, un calor mezclado con un nudo en la garganta. No supe qué responder, así que volví a concentrarme en la carretera. Seguimos avanzando kilómetros en completo silencio, aunque ahora el aire estaba cargado de algo que no podía describir, como si el camión estuviera envuelto en una especie de burbuja de tiempo. Finalmente, el joven dijo que quería bajarse en la siguiente curva, en medio de la nada, y me miró como quien confía en que todo saldrá bien. Está bien, aquí me bajo, dijo. Gracias por el aventón. Frené suavemente y abrió la puerta. La noche estaba cerrada, con apenas la luz de los faros iluminando la curva. Lo vi caminar hacia la oscuridad del monte, pero a medida que se alejaba, su figura se volvía difusa. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando, tras unos segundos, ya no estaba. Simplemente desapareció. No había árboles ni caminos que ocultaran a alguien. El asfalto estaba vacío, el aire inmóvil, y sin embargo, él ya no existía. Me quedé allí, mirando el punto donde se había esfumado, incapaz de procesar lo que había sucedido. Volví a encender el motor y seguí manejando, con la sensación de que algo me acompañaba pero invisible, como si una presencia familiar se hubiera acercado y luego se hubiera marchado sin hacer ruido. Durante los siguientes kilómetros, no pude dejar de pensar en él. Cada palabra, cada detalle que conocía de mi vida, todo era perfecto, imposible de saber por alguien desconocido. Empecé a considerar algo que antes me habría parecido absurdo. ¿Y si ese joven no era otra persona, sino alguien que tenía un vínculo directo conmigo? Un lazo familiar que cruzaba el tiempo y la distancia. Recordé lo que había dicho sobre mi abuelo. Nunca conocí a ese hombre, pero sabía que había sido trailero, igual que yo. Sus viajes, sus historias no contadas, sus rutas y su pasión por la carretera probablemente habían dejado rastros invisibles que, de alguna manera, llegaron a mí a través de este extraño encuentro. La idea me daba consuelo y al mismo tiempo me helaba. Era como si mi abuelo hubiera querido recordarme que no estaba solo, que la carretera y la pasión por manejar nos conectaban más allá de la vida y la muerte. Con el corazón aún acelerado, continué manejando. La carretera parecía normal, las curvas, los postes de luz, el cielo estrellado. No hubo más señales de lo paranormal, ningún reflejo extraño en los espejos, ningún sonido que no perteneciera al motor o al viento. Sin embargo, cada vez que miraba al asiento del copiloto, vacío, sentía una especie de presencia cálida, tranquila, como un recordatorio silencioso de que ese encuentro había sido real. Al llegar a destino, estacioné el camión y bajé lentamente. Revisé todo, pero no había señales de que alguien hubiera estado allí. La mochila que llevaba el joven no existía, ni huellas, ni marcas en la carretera.
Solo quedaba la sensación de que algo importante había ocurrido, algo que no podía explicar racionalmente. Todavía me pregunto quién era aquel joven. La explicación más racional sería que mi mente jugó conmigo, mezclando recuerdos y deseos de conocer a mi abuelo, pero cada detalle, cada palabra que conocía de mi vida, hacía que esa teoría pareciera absurda. Mi intuición me dice que probablemente fue él, mi abuelo, cruzando el tiempo de alguna forma imposible solo para decirme que, aunque nunca lo conocí, estábamos conectados por algo más fuerte que la muerte y que la carretera misma. Desde esa noche, cada vez que subo a alguien para darle un aventón, observo sus gestos, sus ojos y la forma en que habla. Siempre hay un instante en que pienso en mi abuelo, en esa conexión invisible que me enseñó que algunas rutas no solo llevan a lugares, sino también a recuerdos, presencias y vínculos que trascienden la lógica. Y aunque nunca lo vuelva a ver, sé que, de alguna manera, no estoy solo en esta carretera. Nunca me había detenido en aquella curva, pero esa noche la visibilidad era pésima. La lluvia había dejado charcos enormes sobre el asfalto, y la niebla hacía que las luces del tráiler parecieran halos flotando en la nada. Todo parecía normal hasta que empecé a notar algo extraño. Cada vez que iluminaba el borde de la carretera, sentía que había algo allí, algo que se movía con mi mismo ritmo, pero no podía verlo del todo. Durante kilómetros, traté de ignorarlo. Pensé que era mi imaginación, producto del cansancio acumulado. Los árboles se inclinaban con el viento, las hojas crujían y el agua goteaba de los bordes del camión. Sin embargo, cada vez que miraba por el retrovisor, juraría que había una figura que desaparecía en un instante, siempre detrás de mí, a la distancia justa para que no pudiera identificarla claramente. A medida que avanzaba, el ambiente se fue volviendo más pesado. El radio comenzó a chisporrotear, con interferencias que parecían formar palabras incompletas, fragmentos de nombres o lugares que no reconocía. Mi corazón latía con fuerza, pero no había nada tangible aún. La carretera parecía interminable, y las curvas aparecían de forma extraña, como si el camino no respetara la geometría normal. A la altura del kilómetro 312, sentí un golpe en la puerta del copiloto. Salté del asiento, pero no había nadie allí. La lluvia golpeaba los cristales con fuerza, el motor rugía, y sin embargo, el silencio que seguía tras el golpe era absoluto, más aterrador que cualquier sonido. Comencé a hablar en voz alta, tratando de mantener la calma, aunque el sudor recorría mi espalda. Al pasar la curva siguiente, vi algo que hizo que el estómago se me encogiera. Una sombra alta, sin rasgos definidos, bloqueaba la carretera. Intenté frenar, pero el camión respondió tarde, patinando sobre el agua acumulada. La sombra se movió al unísono con el camión, manteniéndose siempre frente a mí, sin tocarlo, sin hacer ruido. Era como un espejo oscuro de mi vehículo, pero hecho de aire y ausencia de luz. La niebla empezó a volverse más densa, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Cada curva que tomaba me devolvía a la misma posición, como si el camino se repitiera sin fin. Traté de acelerar, de tomar atajos, de salir de la ruta principal, pero siempre terminaba frente a la misma sombra. Cada vez que giraba la cabeza hacia los espejos, sentía que me observaba, que me estudiaba, aunque no había ojos, solo un vacío que parecía absorber la luz. Los golpes y los ruidos en la cabina comenzaron a multiplicarse. El asiento vibraba, el volante parecía moverse solo, y los objetos dentro del tráiler cambiaban de lugar sin explicación. Me temblaban las manos, y no podía dejar de mirar adelante, aunque cada vistazo revelaba la misma figura que avanzaba conmigo. La tensión se volvió insoportable, y el miedo dejó de ser abstracto. Había algo ahí que jugaba conmigo, que no estaba limitado por las leyes normales de la física. Cuando pensé que no podría soportarlo más, la sombra desapareció por un instante. Sentí un alivio breve, solo para darme cuenta de que las luces del camión que creía normales se habían apagado. La cabina estaba en penumbra, y solo el reflejo de la luna sobre los charcos me permitía distinguir el contorno de la sombra que regresaba, esta vez más cerca, más definida, como si quisiera recordarme que no podía escapar. Intenté frenar y estacionar,
pero el asfalto estaba resbaladizo y los frenos respondían con retraso. La figura se acercó aún más, como flotando sobre el camino, y sentí un frío que atravesaba mi cuerpo de manera física. Cada músculo estaba tenso, cada respiración era consciente. La sombra se inclinó hacia el tráiler, y por un segundo pensé que iba a tocarlo, pero justo antes desapareció otra vez, dejándome solo con la niebla y el eco de mis latidos. Finalmente, cuando el amanecer apenas comenzaba a filtrarse, la sombra se desvaneció entre la neblina. La carretera volvió a ser visible, normal, y el motor respondió como siempre. Mi cuerpo temblaba, pero por primera vez respiré profundo. Había pasado toda la noche en un tramo que parecía normal, pero que había estado controlado por algo que desafiaba la lógica. Al final, mientras avanzaba hacia la salida del tramo y veía los primeros rayos de luz, comprendí algo. No sé qué era esa sombra, ni por qué apareció justo para mí, pero lo que viví me enseñó que la carretera tiene secretos que no siempre se revelan a plena luz, y que hay cosas que solo se perciben cuando uno está completamente solo, con el miedo pegado a la piel, y la mente intentando encontrar explicaciones que no existen. No suelo levantar pasajeros, y menos mujeres solas en la carretera, pero esa noche había algo en su mirada que me hizo detener el tráiler. Estaba en la curva de un tramo oscuro, bajo la tenue luz de un poste que parpadeaba. Llevaba una chaqueta negra y la mochila colgando, y parecía agotada. Sin decir palabra, subió al copiloto. Su silencio me puso incómodo al principio, pero algo en su gesto me hizo creer que no había peligro. Al principio, la conversación fue mínima, solo un gracias y un buenas noches cada tanto, pero luego, poco a poco, empezó a hacer preguntas extrañas sobre mí. ¿Cuánto tiempo llevaba manejando? ¿Qué rutas prefería? ¿Qué hacía cuando viajaba solo? No parecían casuales. Parecía saber detalles que yo nunca había compartido con nadie, incluso algunas cosas que ni yo mismo recordaba. La carretera estaba vacía, solo la lluvia cayendo de vez en cuando, y el sonido del motor. Cada kilómetro que pasábamos, sentía una tensión creciente. A veces, la miraba de reojo, y ella estaba allí, callada, con los ojos fijos en el parabrisas. Pero a veces parecía que su mirada atravesaba la cabina, y se clavaba en algún punto más allá del camino. No podía explicar esa sensación. Me contó que viajaba mucho, que conocía estas rutas mejor que muchos, y que a veces veía cosas que otros no podían. Al principio pensé que era conversación casual, hasta que mencionó detalles imposibles. Un accidente que había ocurrido en esa misma curva hacía años. El nombre de un compañero mío que había muerto en otro tramo. La fecha exacta en que perdí contacto con mi primer tráiler. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cuando le pregunté cómo sabía esas cosas, sonrió y no respondió directamente. Solo dijo que había gente que conocía los caminos de maneras distintas, que la carretera no siempre mostraba todo lo que tenía. La tensión crecía con cada kilómetro. La noche se volvía más oscura, más silenciosa, y cada sombra que pasaba por los árboles me parecía cargada de presencias invisibles. A eso de la mitad del tramo, me pidió que la dejara en un camino secundario, en medio de la nada, donde apenas se distinguía un sendero de tierra. Le advertí que era peligroso, que la carretera era solitaria, pero insistió. Frené suavemente, y al abrir la puerta, bajó con calma, sin mirar atrás. La observé alejarse por el sendero, y a los pocos pasos, desapareció. No quedó rastro, ni sonido, ni sombra que indicara su presencia. Era como si nunca hubiera estado allí. El susto me dejó paralizado unos segundos. Miré el asiento vacío, y sentí que algo me observaba, aunque no había nadie. El viento movía la cabina. La lluvia seguía cayendo, pero no había nada tangible. Aceleré y continué la ruta, con el corazón latiendo como loco, sin atreverme a mirar atrás, aunque una parte de mí esperaba que apareciera de nuevo en la carretera. Durante kilómetros, sentí su presencia en la cabina, un frío que se movía con el camión, y susurraba palabras que no podía entender. Cada sombra en los árboles me hacía girar la cabeza, esperando ver su figura nuevamente, pero no apareció. La tensión era insoportable. La carretera se volvió interminable.
Cada curva parecía diseñada para mantenerme atrapado en esa sensación de vigilancia invisible. Al llegar al tramo donde la carretera se conecta con la ruta principal, todo volvió a la normalidad. La noche dejó paso al amanecer, y la sensación de peligro desapareció. La cabina estaba vacía, silenciosa, y aunque nada había cambiado físicamente, yo sabía que había algo más en la carretera, algo que solo se mostraba a quienes viajaban solos y confiaban en lo que parecía normal. Nunca supe quién era esa mujer. Podría haber sido una viajera solitaria o alguien que había perdido el rumbo, pero cada detalle, cada palabra que dijo y cada conocimiento que tenía de mí hicieron que no pudiera explicarlo de manera lógica. Desde esa noche, cada vez que levanto a alguien en la carretera, observo con más cuidado, porque aprendí que no siempre sabemos quién se sube a nuestro camino, ni qué secretos trae consigo la noche. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.